vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz. Bueno, bienvenidos a todos los que nos sintonizan en la emisora Minuto de Dios y a los que se conectan en redes sociales. Comenzamos a esta hora el programa Por las Buenas Siempre, realizado por el proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín. Nuestro objetivo en este espacio es dialogar sobre temáticas relevantes para las familias, instituciones y espacios donde se interactúa con niños, niñas y adolescentes, logrando así formarnos acerca de prácticas de crianza y demás reflexiones en torno a la infancia y adolescencia. Mi nombre es María Alejandra Calle, psicóloga, profesional en psicosocial, que apoya el proyecto Buen Trato. Ya nos hemos visto en varios programas, en varios talleres, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Le voy a ceder la palabra para que se presente. Bueno, buenos días a todos, a los que nos escuchan. Yo soy Carolina Covelli, psicóloga de la Universidad Javeriana. Tengo una especialización en disciplina positiva y trabajo mucho acompañando familias en procesos de crianza respetuosa, crianza positiva. Acompaño también muchas familias, sobre todo en procesos de divorcio y separación cuando hay niños chiquitos, que es un tema bastante importante en la consulta que hago. Y pues acompaño instituciones educativas de primera infancia, también en procesos de acompañamiento en crianza respetuosa, pautas de crianza, y pues digamos que todo lo relacionado con los procesos de desarrollo psicomotor también de los niños. Eso es un poco en lo que trabajo. Muchas gracias por la invitación, María Alejandra. Estoy muy feliz de estar acá y poder compartir con ustedes este tema de hoy, que es súper interesante para todos. Muchas gracias, Carolina. Y nuestra compañera comunicadora. Bueno, un saludo a toda la comunidad que nos escucha a esta hora desde sus hogares y sus dispositivos. También bienvenida Carolina. Les quiero recordar que este programa lo realizamos cada martes y lo subimos a nuestras redes sociales. Por ello los invito a que nos digan como @buentrato_NNA en Facebook, Twitter e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestro nuevo sitio web www.equipobuentratonna.org para que estemos en contacto permanente como siempre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como nos decía Carolina, es la separación en los padres, un tema que diría yo es muy cercano actualmente. Por eso pueden enviarnos todas sus preguntas, comentarios, que con gusto y con la ayuda de los profesionales que estamos aquí hoy resolveremos todas esas dudas. ¿Qué tal entonces si comenzamos con la noticia del momento con respecto al tema del día? La noticia se llama Divorcio conflictivo y sus consecuencias en los hijos. Las rupturas de pareja suelen ser dolorosas, pero cuando hay hijos el sufrimiento se extiende a los menores. El niño sufre cuando se le hace partícipe del conflicto entre sus padres. A veces solo es por ignorancia o imprudencia, pero a veces cegados por el resentimiento, los adultos buscan la satisfacción personal sin comprender el dolor de los hijos. Ahora en el proceso de buscar apoyo y en medio de la separación se usan varias estrategias. Dentro de esas estrategias está el buscar a las personas que sabemos que comparten nuestros puntos de vista. Buscamos el apoyo en los iguales, donde nos hacemos parecer la víctima, la parte buena. Pero los niños no tienen creencias sólidas ni propias. Ellos se apoyan en las nuestras para crear su mundo y les hacemos daño con esas actitudes. Hay padres que quieren que sus hijos tomen partido por uno en contra del otro, haciéndolos elegir entre los seres que ama. Esto ocasiona un conflicto de lealtades, donde podemos perjudicar el desarrollo de los niños y mucho más si pretendemos una alianza de chantaje emocional, ofreciendo recompensas o amenazando con castigos. Existen síntomas de este suceso como son somatizaciones, retraimiento, irritabilidad, dificultades para dormir, sentimientos de culpa, deterioro académico e incluso a futuro existen problemas de autoestima, ansiedad y depresión. A medida que crecen, se ven afectadas sus relaciones y aprenderán que con manipulación podrán tener reconocimiento, valoración o cumplir deseos. También podrán sentirse inseguros, con miedo al rechazo o el abandono. Si existen sesgos constantes, es necesario recurrir a la intervención de un psicólogo, preferiblemente antes de que se desarrolle un desapego total por ambos progenitores, para lograr restaurar las valoraciones de sí mismo y de sus vínculos. Bueno, esta opinión fue tomada de la página del País en su sección Mamás y Papás. Me gustaría entonces que comentáramos un poquito la noticia
acerca de esos divorcios conflictivos que realmente yo los he visto mucho, incluso pues yo lo viví. ¿Qué opina entonces Carolina de esta noticia? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente cuando tocamos este tema tan álgido para las familias y es que no hemos normalizado este tipo de procesos y lamentablemente, o digamos que como lo queramos ver puede ser muy positivo, actualmente alrededor del 40% de las familias en los países de Latinoamérica atraviesan un divorcio. Esto quiere decir que los niños, más o menos el 40% de niños que crecen o nacen dentro de una familia, en su vida van a atravesar por el divorcio de esa misma. Entonces, es un tema bastante importante que tocar y definitivamente lo que habla el artículo es muy cierto. Muchas veces como papás cuando atravesamos un divorcio, porque ya les voy a ir contando seguramente a lo largo de este programa que yo atravesé este proceso particularmente, por desconocimiento muchas veces, porque yo igual creo que como papás siempre hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que podemos. Seguramente son muy pocos los casos en que conscientemente un papá utiliza estos procesos, esas transiciones para hacer daño a sus hijos. Son muy pocos los casos. Normalmente lo hacemos por desconocimiento, es decir, que como papás hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el momento, pero definitivamente los que más llevan, digamos, las consecuencias de estas decisiones que nosotros tomamos son los niños, porque los niños no son un adulto que tal vez un adulto que está trabajando por atravesando un divorcio, posiblemente puede buscar ayuda, puede buscar un psicólogo, puede buscar a sus amigos para sentirse mejor, puede, no sé, meditar, muchas cosas puedes tener como herramientas para ayudar a transitar en este proceso, pero los niños no tienen esa misma accesibilidad o acceso a ese tipo de herramientas que los pueden ayudar a atravesar estos procesos. Ellos son esponjas que están absorbiendo todo lo que está pasando en su contexto familiar, que digamos que y se vuelven un poco o muy vulnerables entonces en ese sentido. Entonces digamos que como papás somos los llamados a ser esa herramienta o ser esos canales de transición para los niños, porque al final las familias son el lugar seguro de cualquier ser humano. Así cuando somos adultos, nuestro lugar seguro es nuestra familia, independientemente que sea una mamá, sea un papá, sea mamá y papá, lo que sea, nuestra familia es nuestro lugar seguro. Entonces, por eso es la importancia de hablar de estos temas, de que los papás un poco dejen de ver el divorcio como un escenario, eh, digamos, adverso y un escenario que tal vez si uno siente mucha vergüenza, y muchas familias que sienten vergüenza cuando están atravesando por un divorcio y se retraen muchísimo y no buscan ayuda a tiempo. Entonces es un poco normalizar estos escenarios. Somos muchísimas familias las que atravesamos este proceso y debemos cuidar lo más importante y los seres más vulnerables que son nuestros hijos y los niños que atraviesan estos procesos. Entonces, lo que puedo comentar sobre el artículo que tiene muchísima razón. Muchas gracias. Me parece muy particular esa parte que dice que los padres a veces terminan buscando apoyo en los mismos hijos, ¿cierto? Como tomo partido para sentirme mejor en vez de buscar como alguien que, pues aparte de sus amigos, alguien que pueda ser un poquito más objetivo. ¿Y qué piensa Alejandra? Sí, me llama mucho la atención esa parte que Carolina mencionaba sobre esas familias que de pronto les cuesta mucho solicitar ayuda o incluso aceptar que están teniendo dificultades y prefieren, digamos, seguir como soportando y tolerando varias dinámicas que se presentan al interior de la familia, como que también momentos de mucho dolor que se siguen tolerando por temor a hacerle daño a los hijos, ¿cierto? A mí me parece como, pues que es algo que también ocurre comúnmente y que al final, pues ya de estar como tan saturados, adoloridos, ¿cierto? Después de hacerse mucho daño, entonces empiezan como a ver estas dinámicas de división, esto que se empieza a transmitir a los niños y ahorita que leía lo que les puede generar según el artículo, pero ahorita vamos a conversar un poquito más, inmediatamente recordé fue a una de mis pacientes con las que trabajé en algún momento y era pues una niña y él simplemente me manifestó una frase muy puntual acerca de su padre, ¿cierto? Le pregunté como, bueno, ¿y cómo es él? Cuéntame un poquito, ¿cierto? Estábamos hablando y jugando pues con unas herramientas pues del consultorio y ella simplemente se sienta, reacciona y me dice, ja, él es peor que Diomedes Díaz. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo es Diomedes Díaz? Mujeriego, ¿cómo así? Entonces inmediatamente yo decía, pues
que es esa imagen que se está transmitiendo de su padre, seguramente por parte de otros adultos que ella ya está interiorizando profundamente, ¿cierto? Entonces creo que podemos lograr hacer como mucho daño en términos del vínculo entre ambos padres con esas palabras o esas dinámicas que se empiezan a generar, y hay que tener cuidado. Entonces para eso, entonces en un momento continuaremos ampliando esa parte con nuestra invitada. Claro, debe ser muy difícil para los padres saber que de pronto sí está siendo mujeriego y tiene mucho dolor, pero hay que intentar como estar neutral, no dañarle como esa imagen de la persona que uno se debe sentir orgulloso. Pero bueno, entonces ahora me gustaría que pasáramos a la sección de Vox Pop a propósito del tema del día que es la separación. Quisimos conocer las opiniones en Por las Buenas Siempre acerca de la separación con todas las personas. Bueno, ¿qué opinan ellos? Si creen que la separación afecta a los niños, niñas y adolescentes, puede que haya personas que piensen que la separación no es normal y se van a adaptar de una y podemos seguir la vida normal. Entonces, miremos a ver qué nos respondieron. Pienso que sí los afecta negativamente en su libre desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a crecer en un ámbito de desunión, de discordia y quizás en un ambiente no apto para ellos como niños. Sí, ¿por qué? Porque les rompe la estabilidad a la que estaban acostumbrados y les puede generar una carencia emocional ante el padre ausente y también los puede llevar a la tristeza, a la ansiedad, etcétera. Bueno, yo pienso que la separación de los padres sí afecta a los niños y adolescentes porque de todas maneras esto ejerce en ellos un choque emocional que los puede llevar, digamos, a conductas equivocadas como, por ejemplo, rebeldía, de pronto también podría ser consumo de sustancias, no aceptación de la norma, etcétera. Esto les puede ocasionar a ellos mucho estrés, tanto a ellos como a los padres. La separación de los padres sí afecta emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes porque ellos siempre deben de estar presentes en la vida de los niños. Un padre y una madre es necesario para ellos y siempre tienen que estar juntos. Bueno, estas fueron las respuestas de las personas. Algunos dicen que los padres tienen que estar juntos, que si no están juntos, entonces, bueno, se afecta la estabilidad, que pueden usar drogas. Me gustaría aquí hablar con Carolina y preguntarle, ¿necesariamente la separación lleva a esas consecuencias? ¿Necesariamente deben estar juntos siempre? ¿O cómo realmente puede afectar a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué opinas de las respuestas? Bueno, digamos que creo que somos un país bastante tradicional aún y todavía digamos que en nuestro concepto y en nuestro imaginario ideal, pues obviamente todavía tenemos muy arraigado el hecho de que siempre debe haber mamá y papá en una familia en las que viven, digamos que bajo el mismo techo y así debería continuar. Sin embargo, yo considero que, y siempre digamos que en consulta es un poco lo que hablamos, porque cuando hay una separación los papás tienen muchísimo, es digamos que el sentimiento de culpa más grande que hay cuando hay una separación en los papás es que estoy dejando a mis hijos sin un hogar, estoy digamos que diluyendo un hogar estable, estoy diluyendo una familia de dos, y eso es, digamos que la culpa más grande. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las cifras puntuales de muchas investigaciones que se han hecho alrededor de los divorcios y lo que eso ocasiona en los hijos, evidentemente un divorcio es una transición y una transición pues genera en el ser humano un montón de reacciones que pueden ser, digamos que tan buenas como malas como uno quiera y pueda manejarlas. No necesariamente cuando hay un divorcio yo tengo que generar digamos que malos sentimientos, no tengo que generar malas situaciones para mi hijo, no tiene que ser un divorcio en malos términos, no tiene que ser una separación que cause dolor en mis hijos. Obviamente va a haber un dolor natural porque pues ya no van a estar mis dos papás viviendo bajo el mismo techo y pues eso evidentemente pues para cualquier niño pues es doloroso. Sin embargo, la transición puede ser respetuosa y no siempre debe desencadenarse en consumo de drogas, en rebeldía, en todas esas cosas que mencionaban en algunos de los audios.
ese tipo de cosas igual pueden darse sin necesidad que haya un divorcio. Digamos que eso no es que porque pasa una cosa necesariamente va a pasar otra. Depende mucho cómo nosotros como papás manejemos la situación. Y hay algo muy importante y es que puede haber mucho más daño o yo puedo ejercer mucho más daño en mis hijos manteniendo mi hogar en un mismo techo. Si es un hogar disfuncional en el que yo totalmente todo el tiempo estoy peleando con mi pareja, en el que todo el tiempo estamos en discusiones, en que hay agresión emocional, hay agresión física en muchos casos, eso puede ser mucho más lascivo para un niño que vivir con papás que no están bajo el mismo techo, pero tienen una buena comunicación, una buena relación. Entonces digamos que eso no es siempre direccional y de A a B, o A más B a C, no siempre, digamos que depende cómo se maneje internamente en las familias estas transiciones. Eso es un poco lo que les puedo decir. Muchas gracias. ¿Y qué opina Alejandra de las respuestas de las personas? Sí, yo creo que todavía también estamos como muy aliados con ese concepto de familia funcional, disfuncional, que yo creo que ha generado daño realmente, porque estamos muy apegados a ese imaginario de que familia disfuncional es donde hay una mamá sola o un papá solo, pero el solo término de disfuncional ya hace que sea como, pues como doloroso, grotesco el término, ¿cierto? Como que dejamos de ser familia entonces si estamos separados y no, como dice Carolina, no tiene que ser de esa manera. La separación se puede dar en otros términos y estoy totalmente de acuerdo cuando decía sostenerla, sostener la familia en medio de una dinámica de maltrato, de abuso, creo que puede ser más doloroso también para los niños. Entonces creo que hay que cuestionarnos bastante esos imaginarios que todavía están bastante arraigados y empezar como a desmitificar, empezar a como hablar o a compartir un poco más en espacios como estos para aprender mucho más acerca de otras formas de ser familia, otras formas de separarse, otras formas de convivir, ¿cierto? Ujú. Entonces Hay, veo por lo que me dicen, ay, qué pena, cuéntame. Carol, qué pena te interrumpo, es que hay algo muy importante que mencionó María Alejandra y que creo que es muy importante que las personas que nos escuchan se queden con eso en la cabeza, y es que muchas veces pensamos que cuando nos separamos se acabó la familia y no, la familia cambió, pero seguimos siendo familia. Entonces, decir, yo con mi expareja sigo siendo la familia y vamos a seguir haciendo una familia toda la vida porque tenemos un hijo, una hija que nos une. Entonces, no es que la familia se acabe, y eso es algo que tal vez es importante que quede en la cabeza de las personas que tal vez nos escuchan y están pensando en atravesar en estos procesos, están en ese proceso de decisión de qué es lo mejor para mi familia en este momento. Y es un poco dejar de pensar que la familia se va a acabar si yo me separo. La familia continúa de otra manera y depende de nosotros como adultos hacia dónde la queremos enfocar por el bienestar de nuestros hijos, porque nosotros, como digamos con mi expareja, dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo papás y seguimos siendo un equipo para toda la vida. Entonces eso es súper importante tenerlo súper presente. Sí, qué bonito. Lo que yo quería comentar es que según lo que ustedes dicen, se pueden minimizar los impactos, se puede igual tener pues como esa estabilidad y seguridad. Y no necesariamente hay que pues como meter a los hijos en el drama como tal, pero sí se puede intentar que todo vaya de la mejor forma, pero diferente. Entonces, a propósito de lo que estamos diciendo, me gustaría que ya pasáramos a la sección de la voz de la experiencia. Como dice Carolina ahora, es muy común ver familias que se separan, familias que no se casan. Bueno, realmente yo pienso que al menos en mi caso, pues es casi la mayoría de personas que veo que los papás ya cambiaron eso de quedarse toda la vida juntos. Y me gustaría mucho entonces que nos dijeras, bueno, ya llega el momento de la separación, de tomar la decisión. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestros hijos? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos, contarles lo que pasa y que también podríamos evitar decirles? Ujú. Bueno, pues digamos que ese momento es muy importante porque es el momento que abre todo lo que va a venir dentro del proceso. Es decir, yo ahí puedo abrir la puerta a un proceso respetuoso y muy amigable, o puedo abrir la puerta a todo lo que también nos hablaban en los audios que pasa cuando hay divorcios un poco lascivos o con mucho conflicto entre las familias. Entonces, ese primer momento, la recomendación que siempre les doy primero cuando tengo este tipo de consultas es que esa comunicación debe ser siempre muy honesta, pero porque muchas familias a veces me dicen,
no, pues yo mejor no le voy a decir nada, más bien él se va a ir y va a decir que se va a ir de viaje un tiempo y eso genera demasiada inestabilidad y confusión en los niños. Entonces es muy importante que siempre hablemos con toda la verdad con los niños, sin entrar en mucho detalle, es decirles, comunicarles lo que está pasando, comunicarles que tal vez mamá y papá eh, se siguen queriendo, pero ya no de la misma manera que lo hacían. Es importante que ese mensaje les dé tranquilidad un poco, y sin entrar mucho en el detalle de que es que tu papá hizo, es que tu mamá hizo y las razones porque esto, porque eso al final es un tema de los papás que pues nada tiene que ver con los niños. Entonces es un poco, ese momento tiene que ser con mucha honestidad de qué es lo que va a pasar, tal vez tratar de anticiparlos a lo que va a pasar. Entonces la recomendación que siempre les doy es que traten de hacerlo tal vez un viernes de un fin de semana para que tengan sábado y domingo para reconfortar a los niños, porque o sea, no hay que mentir, eso genera disconfort en una persona y en los niños más, porque son sus papás, como lo mencionaba algunos de ustedes, pues son sus héroes y sus heroínas. Entonces, pues el que ya no vayan a estar juntos, pues genera mucha tristeza. Entonces, tiene que ser un espacio de mucha honestidad, como les digo, tiene que comunicarles sin mucho detalle, sin entrar a la culpa, porque eso pues no va a generar nada en los niños. Y tiene que quedar un canal abierto que les genere seguridad, es decir, darles mucha seguridad. Acá voy a estar yo, no vamos a dejar de ser tus papás, no vamos a dejar de estar presentes, vamos a seguir compartiendo con los dos, vamos a seguir siendo una familia, igual nos queremos y tú eres lo más importante para nosotros. Como que hacia allá debe estar muy enfocado el mensaje para generar un poco de confianza en los niños, porque esos procesos generan demasiada incertidumbre. Los niños empiezan a pensar, pero ¿cómo así? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Con quién voy a vivir? ¿Y cómo voy a compartir? Y no te voy a ver. Entonces eso genera demasiada angustia en los niños. Entonces es importante, digamos que reconfortarlos mucho en ese sentido. Bueno, Carolina, en esa misma línea, a mí me gustaría mucho saber si pensáramos en términos como de una separación en buenos términos, pues en buenas condiciones, igualmente como que de qué manera se podría haber afectado el niño, ¿cierto? Si pensáramos en una separación de ese modo. Y ahorita conversamos en una separación ya un poco más conflictiva, un poco más confusa. Sí, pues digamos que indiscutiblemente una separación es un proceso de transición, es un proceso de cambio para todos los integrantes de la familia. Y para los niños más, por lo que les decía hace un rato, que ellos no tienen las herramientas y no tienen pues como el control que tiene un papá, porque al final los papás están tomando la decisión, los niños simplemente pues tienen que ajustarse a las decisiones que en ese momento pues están tomando los adultos. Entonces, lo que generalmente pasa cuando los divorcios son en buenos términos, María Alejandra, que es lo que me dices, hay un cambio de rutinas que genera, digamos que en todo ser humano y más en los niños, pues niveles de incertidumbre. Entonces eso es normal y predecible que vaya a pasar, porque entonces ahora seguramente, según el acuerdo que hagan los papás, pues va a pasar fines de semana con papá cada 15 días, o cuando la custodia es compartida, pues va a pasar un mes acá y un mes allá. Entonces eso genera cambios en la rutina, pues que impactan a los niños pues de manera clara. Entonces ahí lo que debemos hacer es tratar de darles todas las herramientas para que ellos puedan anticipar lo que va a pasar. Sobre todo cuando los niños son chiquitos, 5 años, que los niños necesitan tanta anticipación, es importante, digamos, que darles toda la información de cómo van a hacer la comunicación. Eso es mucho lo que pasa. Obviamente los niños también pueden generar sentimientos de culpa a pesar de que la separación sea en buenos términos, porque muchas veces nos han visto tal vez pelear en casa por cosas que los niños generan sin intención. No sé, por ejemplo, me acuerdo que yo soy hija de papás separados, y mis papás a veces discutían porque mi mamá no quería que yo durmiera en la cama y mi papá me dejaba pasarme a dormir con ellos, entonces eso generaba un conflicto, cosas así tan básicas. Pero entonces cuando, claro, mis papás se separan, yo digo, en mi imaginario niño, yo digo, fue pucha, se están separando porque yo dormí en la cama de mis papás y mi mamá no quería, ¿sí? Entonces, todas esas cosas pueden pasar en el imaginario de los niños a pesar de que nos estemos separando en buenos términos. Esos sentimientos de culpa, el cambio de la rutina, el cambio de ya no tener a mis dos papás en la casa, pues genera, digamos, un sentimiento de abandono también en los niños, a pesar de que los papás estén muy presentes, es normal que lo sientan. Entonces, eso es todo lo que puede pasar y por eso es tan importante la comunicación con los niños. Carolina, entonces eso que tú dices de que hay un cambio en las rutinas, hay un reajuste, ¿cómo podrían los papás afrontarlos? ¿Cómo sería la mejor manera de que no haya como tanto impacto?
Ajá. Depende mucho de la edad, digamos que de lo que tengan los niños. Si los niños son pequeños, como entre 3 5 años, lo importante es generarles por ejemplo, una herramienta que pueden usar los papás es un tablero de rutinas. Es muy sencillo, es un calendario donde los niños puedan ver visualmente los días del mes y esté marcado qué días paso yo con mamá y qué días paso yo con papá. Eso ya de por sí genera en los niños un sentimiento de tranquilidad porque pueden anticipar, porque a veces el sentimiento es como que no sé cuándo voy a ver a mi papá y como los niños son tan chiquitos y todavía no tienen clara digamos, la espacialidad de los días, entonces pues para ellos es mucho más fácil verlo visualmente y ya saben, ok, estoy triste hoy, pero el sábado voy a ver a mi papá, o sea, ellos ya pueden saber en qué momentos va a pasar. Y ahí se necesita demasiado compromiso de parte de los papás y mucha comunicación, porque lo que empieza a pasar cuando las familias se separan es que tal vez el papá que tiene a sus hijos en casa o que, digamos, tiene la custodia, por decirlo de alguna manera, de los niños en términos legales, pues tiene una carga adicional porque tiene a sus hijos 24/7 durante más días del mes. Y el papá que no está puede empezar a faltar a las visitas, puede empezar a incumplir acuerdos y eso es muy lascivo para un niño que está esperando a su papá y que lleva 15 años esperando a ver a su papá y que el papá canceló. Entonces, eso requiere un compromiso también de los papás a cumplirle a sus hijos las promesas que hacen para no generar más sentimientos de abandono. Con niños más grandes creo que es más fácil en el sentido que pues yo puedo comunicar verbalmente porque ellos ya saben que es sábado y domingo, entonces yo ya les puedo decir con claridad, anticipándoles qué días del mes van a estar con papá y qué días con mamá, para que ellos, digamos, que tengan esa estabilidad y sus rutinas no se vean como tan variantes. También queríamos hablar un poquito acerca de si existe alguna ventaja, pues ya creo que lo hemos mencionado, pero si existe alguna ventaja al tener los padres separados para los niños, ¿cierto? Como que en cierta medida lo mencionamos ahorita, pero esta pregunta puede tomarse como de muchas maneras. Ya si la ampliáramos, ¿tú qué nos podrías decir? Ok, pues esa pregunta tiene bastantes interpretaciones. Digamos que si existe una ventaja, claro que existe una ventaja. Si yo he vivido con papás que no tienen una buena relación en casa, pues la ventaja es toda porque voy a poder tal vez disfrutar con cada uno de ellos un espacio sano, un espacio tranquilo, un espacio sin conflicto. Entonces, pues ahí la ventaja sería toda tener a mis papás separados. Eh, pero también lo podemos ver desde el lado negativo porque también me hace mucho esa pregunta en consulta y es si los niños empiezan a manipular a los papás cuando hay, quizás a sacar ventaja un poco de cuando los papás están separados. Eh, y ahí volvemos a lo mismo, es clave la comunicación, porque entonces les pongo un ejemplo que alguna vez me puso a mí una persona con la que hablaba y es, imagínense que tengo un niño de 10 años que llega a la casa de mamá con un celular que yo no le regalé como mamá y me dice, ah, y yo le digo, ¿y ese celular? Y me dice, ay, me lo dio papá. Y yo, ah, bueno, se lo dio papá. Y llega a la casa de papá y le dice, papá, y ese celular me lo dio mamá. Y el papá, ah, bueno, te lo dio mamá. Y si yo no me hablo con papá, pues yo no tengo ni idea qué está pasando con mi hijo y dónde salió el celular. Entonces, digamos que en ese sentido los niños sí pueden sacar ventajas si nosotros no, como adultos, no tenemos una comunicación, una relación, digamos que estable, que nos permita trabajar en equipo. Hay un término en Estados Unidos, en inglés, perdón, que se usa mucho que es co-parenting y es como que nosotros somos un equipo de crianza, ¿sí? Entonces, eso es importante que llegar a ese punto, que es tal vez a lo más difícil de llegar, porque cuando hay un divorcio, pues hay como adultos, como pareja que fuimos, pues hay un montón de sentimientos que nublan muchas veces la manera en la que actuamos, ¿sí? Pero ese es el ideal, llegar a ese es el ideal que, pues, que debemos enfocarnos. Por ejemplo, en mi caso, Carolina, que mis papás no se hablaban, fue muy difícil porque igual fueron muchos años en que uno termina siendo como el mensajero, como el que lleva, trae, también lo utilizan a uno como eso de manipulación. Entonces me gustaría que ahondáramos un poquito en esto del trato entre los padres y puede una pareja separada criar funcionalmente, cómo deben ser esos pactos y cómo debe ver el niño también que nos tratamos. Sí, se puede, se puede. Yo creo que hay familias que lo logran más rápido que otras, o parejas, perdón, que lo logran más rápido que otras. Depende mucho yo creo que
de qué tan rápido yo decida que debo trabajar emocionalmente lo que me está generando esta separación como papá o como mamá, porque así mismo voy a poder estar más rápido en función de mi hijo, que es lo importante. Al final, como les digo, dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo papás. Entonces, sí se puede. ¿Qué es importante en esas parejas separadas para que pueda fluir una, digamos que una comunicación y un trato respetuoso? Eh, Cumplir acuerdos, hay que tener acuerdos claros. A veces las familias ven muy, eh, digamos que le tienen mucha aversión a los acuerdos legales porque dicen, no, ¿eso para qué? Yo no necesito eso. Pero a veces es necesario tener claridad de cómo va a ser el acuerdo de visitas, cómo va a ser la custodia, cómo va a ser el acuerdo también de los gastos económicos de los hijos, que esos son los tres componentes que uno debe acordar cuando se separa y que van a ser la garantía para la tranquilidad, para la buena comunicación de ahí para adelante, porque si yo no tengo claro como mamá qué esperar de la otra persona, que es el papá de mi hijo, y viceversa, el papá no sabe qué esperar de mí como mamá, pues vamos a estar chocando todo el tiempo en comunicación porque yo quiero esto, tú quieres esto, y si no llegamos a acuerdos, pues eso genera demasiado conflicto. Entonces lo importante es dejar desde el inicio clarísimas las pautas. Eso no quiere decir que nos convirtamos en personas inflexibles. Tenemos que ser flexibles porque la vida está llena de cambios todo el tiempo. Y eso que un ejemplo muy fácil es que en el acuerdo que firmamos o que acordamos también verbalmente dice que yo tengo que recoger a mi hija los miércoles y pues pucha, el miércoles no pude. Entonces la otra persona también espero que sea flexible y que trabajemos en equipo y que nos apoyemos y que entendamos también, nos pongamos en lugar del otro. Y la comunicación es vital, es que los dos estemos presentes en la crianza, es que los dos nos comuniquemos las cosas que pasan, no sé, la niña tiene una presentación en el jardín y sé que el papá, yo lo conozco y sé que es un papá un poco despistado, por ejemplo, entonces yo pues también, ¿por qué no lo informo y por qué no lo recuerdo las cosas importantes para mis hijos y ya sé cómo es, ¿sí? Entonces todo eso va digamos, a hacer que podamos trabajar en equipo, podernos poner en el lugar de otro y les aseguro que eso para los niños es lo más importante, ver a sus papás tranquilos, ver a sus papás que cada uno es feliz en la vida que tiene y que se respetan por lo menos. No tienen que ser amigos, porque también, entonces en terapia me dicen, pero yo no quiero ser amigo después de todo lo que me hizo. No, pues es que no, ese no es el objetivo, ser amigos, el objetivo es criar en equipo, ese es el objetivo. A mí me surge una última duda, ¿cierto? Una última duda en relación al tema de la separación y es que hay dos figuras que también aparecen como a tomar un papel importante en la separación y son los abuelos y las nuevas parejas, ¿cierto? En ese caso, como, ¿qué podrías recomendar tú frente a esas dinámicas? Porque también por ejemplo, hay algo muy común en el consultorio, más que todo con el tema de los abuelos, de que, bueno, yo estoy intentándole enseñarle aquí a mi hija a dormir en una habitación aparte, pero en la casa de los abuelos les encanta dormir con ella. O también suceden pues como conflictos con las nuevas parejas, ¿cierto? Sobre todo por la comunicación con la mamá de los niños, ¿cierto? Pero, o sea, pueden surgir muchísimas cosas, pero más o menos como que recomendarías tú que se puede acordar con estas dos figuras que también entran a ejercer como un papel importante. Bueno, pues el tema de los abuelos es bastante crítico cuando, sobre todo, creo que sobre todo juega mucho en las mamás cuando uno se separa. Muchas veces mi caso fue que los primeros meses los viví con mis papás porque pues mientras toda esta transición pasa, pues uno busca también refugio, uno también está vulnerable, ¿no? Eso no es, digamos, no es nada que ocultar. Entonces también llegar a la casa, una casa que no es tuya, a la que no hay unas reglas diferentes, en la que tú seguramente, como dices, quieres criar a tu hijo de cierta manera y pues allá los abuelos lo quieren consentir, los abuelos le quieren dar dulces que tú no quieres, los abuelos quieren que duerma, como dices, con ellos y tú no quieres, los abuelos quieren dejarlo ver televisión todo el día y tú no quieres. Yo creo que es un poco también de que nos enfoquemos en ver lo positivo de lo que estamos viviendo y no tanto lo negativo, porque hay cosas que no podemos controlar. Es decir, si yo estoy viviendo con mis papás y esas son sus normas, pues esas son sus normas y esa es su casa y pues en cierto sentido también debo respetarlo. Y eso es algo que nos cuesta mucho y es porque es que es mi hijo y yo quiero criarlo así. Ok, sí, pero hay cosas que no puedo controlar. Entonces, más bien, ¿por qué no nos enfocamos en lo positivo que me está trayendo estar ahí? Que mi hijo está generando, que tiene más figuras de apego, que está generando un vínculo muy lindo con sus abuelos, que está consentido todo el día, que no está sintiendo, digamos, que está abandonado. Todas esas cosas positivas
yo siempre les aconsejo enfóquense en eso porque lo otro no lo van a poder controlar en el momento. Obviamente hay límites que yo debo poner como mamá, es decir, yo con mucho respeto y amor puedo dejarle claro a mis papás que la mamá soy yo y que las normas digamos que refieren a mi hija, pues las pongo yo con mucho respeto y con mucho amor, pero seguramente no todo lo voy a poder controlar. Pero entonces un poco digamos que darnos un poco el lapso de que eso va a venir. Yo voy a poderme independizar y voy a poder tener mi hogar y ahí voy a poder poner el 100% de las normas de mi hogar. Entonces, es un poco darme chance de que los divorcios son una transición que va de un punto A a un punto B y que eso va a tomar un tiempo, ¿sí? Y respecto a la nueva pareja, creo que eso es un tema bastante complejo para las familias. Yo creo Sí. que es enfocarse en qué es lo importante en ese momento. Lo importante es o que esa persona ya no está conmigo y está con otra persona, obviamente eso en mí genera pues unos sentimientos, pues es el papá de mi hijo y seguramente con él compartí muchas cosas, ¿sí? Pero eso es un sentimiento mío como adulto, pero cuando ya estamos separados, obviamente yo debo darme chance de sentir lo que me está haciendo sentir para yo poder hacer mi proceso, pero debo enfocarme en que lo importante es mi hijo, ¿sí? Mientras mi hijo cuando está compartiendo con ella esté bien, lo respeten, lo quieran. Al final yo quiero que la pareja de mi hijo lo quiera porque va a pasar con él mucho tiempo. Y mientras haya unas reglas claras con mi expareja, y es que la mamá soy yo y que tal vez esa persona pues va a ser una persona muy especial en su vida, pero no se va a convertir en su segunda mamá o la persona que yo tenga como pareja pues no va a ser su segundo papá. Mientras eso digamos que esté claro, yo creo que es un trabajo más de nosotros como adultos a separarnos un poco de esa emoción que nos genera que nuestro hijo esté compartiendo con otra persona que no somos nosotros, ¿sí? Pero al final eso es lo importante, que mi hijo esté bien, que lo quieran y lo respeten. Eso es lo único importante y eso es a lo que debemos enfocarnos a pesar de que lo que eso nos haga sentir, porque eso ya es lo que nos hace sentir como adultos. Aprender a separar el duelo, pues, y todo, y dejar al hijo libre de amar a la persona que tenga ahí, me parece que también es muy duro volver a la otra como la madrastra, la cruel, la débil, la que dañó el hogar, Exacto. ¿no? Sí, más bien dejar que el hijo tenga su criterio propio y el hijo ya más grande sabrá cómo fue todo y pues realmente no es tan necesario, sino que se sienta estable. Bueno, y ahora Ujú. después de desarrollar este tema con nuestra experta invitada, me gustaría que pudiéramos como finalizar compartiendo una reflexión, una sugerencia, un consejo final para los cuidadores que nos escuchan y por supuesto también para los docentes y demás interesados que hayan atravesado esta situación con sus familias o con los niños que tienen cerca. Y por eso entonces los invito a dejar como un último consejo. Me gustaría que empezáramos por ti, Carolina. Ujú. Bueno, pues mi consejo es que no dejen pasar mucho tiempo. A veces uno se separa y uno dice, ya más adelante yo busco ayuda, ya más adelante yo me enfoco en mis hijos, ya más adelante. Pero es que los niños están aquí ahora en este momento y ahora es que necesitan, digamos que de nosotros. Los procesos de divorcio son los procesos más duros que atraviesa un niño. Cuando uno entrevista a adultos y a veces habla de cuál ha sido el momento más difícil de tu vida, mucha gente habla del divorcio de sus papás, porque eso pudo haber generado muchas marcas de lo que ellos son en su vida adulta, las relaciones que tienen en su vida adulta, de tal vez los estados emocionales que tienen en su vida adulta, tal vez de los miedos que tienen en su vida adulta, muchas de esas cosas las aprendieron en esos procesos de divorcio. Entonces yo el consejo que les puedo dar es que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, que es un término que usamos mucho. Ahorita es que nuestros hijos nos necesitan, ahorita es que necesitan que como adultos nos apropiemos de la situación y busquemos la mejor manera de llevar a cabo las cosas, porque otra cosa es que los niños crecen y nos perdemos los años más lindos de los niños por andar en conflictos innecesarios como adultos que podemos resolver de otra manera, ¿sí? Entonces, mi mayor consejo es que si creen que está haciendo demasiado, que hay mucho desborde de lo que está pasando, que hay muchas emociones, que busquen ayuda a tiempo, que busquen una persona que los pueda guiar en los procesos y que se enfoquen finalmente en los niños, que son lo más importante de estos procesos, que los procesos de divorcio pueden ser tan lascivos o tan enriquecedores como nosotros queramos. De ahí los niños pueden aprender tal vez a que mi mamá o mi papá son personas felices, son personas que a pesar de que no están juntos tienen una buena relación, aprender que de las cosas
negativas pueden salir muchas cosas positivas, a entender que la gente sale adelante, o sea, puede ser un proceso muy enriquecedor para los niños, pero depende mucho de cómo lo manejamos nosotros como adultos. Ellos no tienen nada más que aprender lo que les estamos enseñando, sea bueno o sea malo. Entonces, mi consejo siempre es que no dejen pasar las cosas tanto tiempo porque los días pasan volando. Muchas gracias, muy valiosos tus consejos. Ahora me gustaría también escuchar a María Alejandra. ¿Cuál sería tu última recomendación? Bueno, no, yo creo que mi recomendación sigue siendo como participar de espacios como estos, buscar información, eh, buscar a través del proyecto, a través de las redes, a través de diferentes espacios, información como esta para empezar a desmitificar y cuestionar, sobre todo pensar críticamente los imaginarios que tenemos sobre nuestra familia, sobre nuestro rol como mujeres, el rol como hombres, ¿cierto? Y sobre cómo se conforma la familia, porque eso puede pesar mucho a la hora de tomar decisiones que son importantes y que entre más las tomemos con prontitud se pueden prevenir como muchas cosas o mucho impacto pues en los niños, ¿cierto? Entonces yo diría que esa sería como mi recomendación, seguir buscando espacios en donde se pueda aprender nuevas formas de ver y estar en el mundo. Bueno, a mí me gustaría finalizar como cogiendo un poquito todo lo que han dicho hoy, lo que decía Carolina, que la separación realmente, al menos en mi caso, sí me parece como lo más impactante, pero por la forma en que se llevaron las cosas, ¿cierto? Porque si los papás se llevan mal, un niño siente como un descanso cuando se separan, pero también como hagan todo el proceso es difícil. Entonces yo diría que piensen como en el futuro de los niños y intenten tener esa relación cordial y dejen de descalificar al otro y competir con el otro, porque entonces eso va a hacer que el niño piense que las relaciones se manejan así. Entonces, pues la idea es que todos construyamos relaciones saludables y que los padres sean capaces de darnos ejemplo y como dicen ustedes, tener al niño ahí primero y si realmente no sienten que pueden con las emociones, que busquen ayuda en psicoterapia, con psicólogos como las que tenemos acá, que les pueden ayudar mucho más allá de que le pidan consejos a los abuelitos, a los tíos, porque no siempre pues como que es la opción más adecuada. Bueno, entonces esperamos que este haya sido un espacio de valiosa información y herramientas para todos ustedes. Agradecemos a los presentes en el día de hoy. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, @buentrato_nna, para que estemos en contacto y firmes en la promoción del buen trato. Este programa lo realizamos cada martes a las 7 de la noche. Por ello los invito a que no se pierdan los siguientes y no olviden que somos por las Por buenas las buenas, siempre. 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 Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.